En esta ocasión vamos a hablar sobre la transmutación de la energía sexual por el maestro Samael Aun Weor. El maestro Samael Aun Weor dijo: el artificio que voy a enseñarles a ustedes también lo enseñaron los hombres de ciencia, como Brown Sequard en los Estados Unidos, lo enseñó el doctor Krug Heller, médico coronel de nuestro ejército mexicano, lo enseñó también Carlos Gustavo Jung, lo enseñaron las escuelas asiáticas del tantrismo oriental. No es una cosa hecha mía, dice el maestro Samael, particular. Yo la he aprendido de todos esos sabios y a su vez se la comunico a ustedes, no como un dogma inquebrantable. No, si ustedes quieren aceptarla, acéptenla, y si no la quieren aceptar, no la acepten. Muchas escuelas la han aceptado, muchas escuelas la han rechazado. Cada cual es libre de pensar como quiera, y únicamente les doy mi modesta opinión. El doctor Krug Heller daba en latín la fórmula y decía así textualmente: Initium membrum virili in vaginae femina sine ejaculatium seminis. En síntesis, definiríamos el artificio así: conexión del lingam yoni sin derramar jamás el en seminis. Así pues, en la unión del lingam yoni, pero sin la eyaculación de la entidad del semen, se encierra la clave. Algunos científicos modernos la han aceptado. La Sociedad Oneida en Estados Unidos experimentó con esta fórmula. Se logró observar la seminización del cerebro, el aumento de hormonas en la sangre, la mejora completa del organismo, la fortificación de la potencialidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas enfermedades desaparecieron. Cuando los científicos resolvían que era necesario que se tuviera hijos, daban entonces en aquella sociedad la libertad para que se copulara con eyaculación seminal. Entonces se obtenía la reproducción. Así se hicieron muchos experimentos en la sociedad Oneida. Lo interesante de este artificio, que constituye el secreto secretorum de los alquimistas medievales, consiste en que nunca llegaron a degenerarse las glándulas sexuales. Cuando las glándulas sexuales se degeneran también todas las glándulas de secreción interna. Todo el sistema nervioso pasa por procesos de degeneración. Entonces viene la decrepitud y la muerte. Por medio de este fino artificio, es posible entonces conservar las glándulas sexuales activas durante toda la vida. Esto significa que un hombre que practicara con tal sistema llegaría a la edad de 90 y 100 años, todavía con capacidad para copular y para gozar libremente del placer sexual, que es un placer legítimo del hombre, que no es un pecado, que no es tabú, que no debe ser motivo de vergüenza o de disimulo. Con la transmutación puede uno gozar del placer sexual sin debilitarse. Normalmente uno después de la fópula se siente agotado, pero si uno no eyacula el semen, después de la cópula le quedan ganas de repetirla 1.000.000 de veces y siempre dichoso goza sin debilitarse jamás. Enriquecer la sangre con hormonas no es ningún delito. Mediante la transmutación se puede regenerar la glándula pineal y los otros sentidos que se hayan atrofiados actualmente. Así tendríamos acceso a un mundo de conocimientos extraordinarios. Así tendríamos acceso a las dimensiones superiores de la naturaleza. Así podríamos ver, oír, tocar o palpar las grandes realidades de la vida y de la muerte. Podríamos aprender, capturar todos los fenómenos cósmicos en sí mismo, tal cual son y no como aparentemente son. Todos sentimos la necesidad de convertirnos en algo diferente. Si no somos reaccionarios,
porque el conservador, el reaccionario, no desea cambiar. Pero cuando uno es revolucionario, uno quiere ser distinto, uno quiere cambiar, transformarse en algo distinto, convertirse en un superhombre, hacer de la doctrina de Nietzsche una realidad. Si la fuerza sexual tuvo poder para ponernos sobre el tapete de la existencia, es obvio que es la única que tiene autoridad de verdad para transformarnos radicalmente. En el mundo hay muchas ideologías, muchas creencias, y cada cual es libre de creer lo que le dé la gana. Pero la única fuerza que tiene autoridad para transformarnos es la que nos creó. Aprender a manejar esa energía maravillosa del sexo significa hacerse uno, amo de la creación. Uno puede alcanzar la estatura del superhombre entrando en el terreno de la suprasexualidad, sabiendo gozar de la mujer y la mujer del hombre, sabiendo vivir con alegría, con más emoción y menos razonamientos inútiles. La emoción es lo que cuenta y vale más que todo. La abstención sexual es otro punto. Cuando la energía creadora ha descendido desde los mundos superiores, cuando ha pasado por sus 7 centros magnéticos, cuando al fin se cristaliza en el mundo físico, debe sufrir un shock especial. Si queremos que retorne hacia adentro y hacia arriba para realizar creaciones nuevas. De lo contrario, fluirá hacia abajo para originar nuevos organismos. El sagrado sol absoluto nos da el ejemplo, de él emana la vida. Desciende de región en región hasta que después recoge de la misma vida sus fuerzas. Es decir, este recibe un shock proveniente del mundo exterior y al recibirlo se sostiene. Así también debe proceder el esoterista. Cuando analizamos esta cuestión, comprendemos el error de algunos monjes abstemios. Estos se propusieron abstenerse, guardar el esperma, pero como no conocieron la ciencia, degeneraron espantosamente. Se cargaron de vibraciones venenosquirianas, terriblemente malignas. Cuando el esperma no recibe un shock especial, entonces degenera terriblemente, dando origen al órgano cundartiguador. Si no se utiliza el esperma para la reproducción de la raza y tampoco se transmuta, sino que únicamente se practica la abstención, el celibato forzado y nada más, entonces ese esperma involucionará. La involución de las secreciones sexuales da lugar a cierto tipo de vibraciones malignas conocidas en el esoterismo como vibraciones venenosquirianas. Cualquier persona abstemia, ya envenenada por las perversas vibraciones venenosquirianas, sufre tremendas catástrofes biológicas, fisiológicas y psíquicas. Algunos individuos crean grasa en sus cuerpos, en otros se convierte en algo diferente. Origina gente flaca, raquítica, llena de granos, manchas en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista psicológico, el esperma involucionante da origen a una idiosincrasia personal. Se convierte por una parte en fanatismo extremo y por otra en un cinismo experto en alto grado. Observen ustedes los hombres medievales, los grandes inquisidores, abstemios, célibes, individuos gordos, llenos de grasa, verdaderos cerdos, nos dice el maestro Samael. Otros flacos, enjutos, con la piel llena de granos, feos, etc. Después que quemaban alguna víctima,
En la hoguera o que la torturaban se les veía el cinismo, en sus ojos brillaba el fanatismo. Así pues, en este tipo de personas encontramos por una parte el fanatismo llevado al máximo y por otra un cinismo desconcertante. Se encogían de hombros después de quemar una criatura inocente, daban justificaciones cínicas, etc. En la naturaleza todo está continuado y el esperma o debe continuar su camino para la reproducción animal o, de lo contrario, en energía con la transmutación. Quienes no transmutan el esperma y permiten la involución de éste con la práctica del celibato o la abstención sexual, inevitablemente se cargan de esas vibraciones venenosquirianas terriblemente malignas y a la larga ponen en actividad el abominable órgano cundartiguador, llamado también la cola de Satán. Un átomo situado en el coxis dirige la fuerza creadora hacia abajo, convirtiéndose internamente ésta en una especie de cola o de apéndice atómico. Así pues, el resultado de semejante abstención absurda siempre es la fatalidad. Dichas personas tienen la conciencia dormida. Si la tuvieran despierta, podrían comprobar por experiencia directa la tremenda actividad de las malignas vibraciones venenosquirianas dentro de sus cuerpos lunares. No quieren comprender los equivocados sinceros que quien quiera subir debe primero bajar. En los mundos infiernos viven muchos ascetas equivocados, muchos astemios que renunciaron al sexo, sin antes haber fabricado sus cuerpos solares, sin haber logrado el nacimiento segundo, del que habló Jesús a Nicodemo. El camino que conduce al abismo está empedrado de muy buenas intenciones. El Averno está lleno de equivocados sinceros. En este mundo doloroso en que vivimos, existen muchos pseudoesoteristas y pseudo-ocultistas dormidos que sueñan haber despertado. Esas pobres gentes presumen de iluminados y renuncian al sexo, sin antes haber trabajado en la novena esfera, sin haber logrado el nacimiento segundo. El orgullo místico es una característica del fariseísmo interior. El orgullo místico es algo que tienen las gentes astemias, aquellos que presumen de iniciados, de santos y de sabios, sin haber fabricado los cuerpos solares, concluyen renunciando al sexo y desarrollando el abominable órgano cundartiguador. Es muy difícil sacarlos del error. Estos se sienten supertrascendidos, presumen de dioses. Vamos a ver ahora otro punto que nos menciona el maestro Samael Aún Weor, avatara de la era de Acuario. Este punto se llama el control de la fecundidad frente al control de la natalidad. Las gónadas de la mujer, nos dice, son los ovarios, los pechos y el útero, y las del varón, los testículos, el falo y la glándula prostática, o glándula prostática. La glándula prostática ejerce una influencia decisiva sobre los fluidos vitales que circulan por el sistema nervioso. A través de la observación y de la experiencia, muchos médicos han podido comprobar que cuando la glándula prostática se inflama, el sujeto se vuelve irritable, neurasténico y con marcadas tendencias al suicidio. Muchos sujetos de este tipo podrían restaurarse y regresar a su actividad normal si se les tratara la próstata. La hipertrofia de la próstata, que es muy común entre los ancianos, se debe a la hipersecreción de la hormona masculina o testosterona.
Fundamentalmente, esta hipersecreción, que se debe a la sobreexcitación de los testículos por la hormona gonadotrópica de la pituitaria. El abuso sexual origina enfermedades prostáticas. Tales glándulas generativas resultan ser en el fondo maravillosos microlaboratorios sexuales. Poseen doble función, una externa y otra interna. Si bien es cierto que los ovarios producen el óvulo, no deja de ser menos evidente que también incretan una sustancia endocrina formidable que vitaliza a la mujer y la hace femenina. Los testículos tienen el enseminis como secreción externa, entre la cual flotan los zoospermos, que de hecho vienen a ser los agentes vitales de la existencia. La increción hormonal íntima de la corteza de los testículos es el poder maravilloso que da energía al varón y le hace esencialmente masculino. Los ovarios regulan muy sabiamente la distribución del calcio en la mujer y esto ya está demostrado científicamente. El desmesurado número de embarazos, por razón de circunstancias, origina los casos de osteomalacia o deformidad de los huesos blandos, que son tan comunes en los países densamente poblados del mundo en que vivimos. Se ha podido verificar científicamente que los embarazos muy frecuentes usan las reservas del calcio y entonces los huesos se resienten. Cualquier médico puede evidenciar que muchas mujeres padecen molestias en la dentadura durante la preñez. En los hombres, los testículos, también llamados glándulas intersticiales, regulan el calcio en los huesos, dándoles fuerza y elasticidad. A través de muchos años de observación y de experiencia, los sabios han podido verificar que el varón de huesos muy fuertes es por regla general muy viril sexualmente. Está demostrado que no existe en la vida fuerza más impelente en su expresión que el esfuerzo que hacen los gérmenes masculino y femenino por encontrarse. El control de la natalidad es un delito. El control de la fecundación es un deber. Por estos tiempos de crisis mundial, existen 3 sistemas para el control de la fecundación. A, físico. B, químico. C, biológico. Los primeros son los pesarios, espirales, preservativos, membranas, etcétera, etcétera, etcétera. Los segundos son las cremas espermicidas a base de arsénico, mercurio, etcétera. Son venenos celulares. Tercero, píldoras anovulatorias, ligadura, la salpingo, la vasectomía, el óvulo 28, el anovlar 21, el rétex, etcétera. Es obvio que todos los procedimientos físicos anticonceptivos mecanicistas en un 100%, además de causar destrucciones orgánicas muchas veces irreparables, rebajan en forma radical la ética humana y conducen a la degeneración del ser humano. Las pomadas de todo tipo aplicadas a la vagina causan irritaciones químicas y desequilibrio en las células del cuello de la matriz. Todos los anovulatorios biológicos, aquello que evita la caída del óvulo a la matriz, causa espantoso desequilibrio en el eje hipófisis-gónadas. Todas estas pastillas anticonceptivas pueden traer distintas enfermedades al organismo de la mujer. En verdad, muchos anticonceptivos que usan las mujeres solamente sirven para una cosa, para producir cáncer a la larga. Algunos varones suelen hacerse la vasectomía, pero ello también provoca graves alteraciones en todas sus actividades orgánicas. Los lisosomas, nos dice el maestro Samael Aumbeor, son agentes vitales sin los cuales jamás podría mantenerse vivo el núcleo de la célula viva. Los lisosomas estabilizados del zoospermo y del óvulo originan criaturas sanas
y fuertes. La píldora anticonceptiva y demás elementos biológicos y químicos destruyen los lisosomas de zoospermos y óvulos, originando criaturas enfermas, locos, paralíticos, sordomudos, etcétera, etcétera. Los hombres de ciencia han podido verificar que las pomadas aplicadas al cuello de la matriz con el propósito de bloquearla destruyen los lisosomas celulares. Estos lisosomas destruidos actúan libremente, aniquilando células y originando úlceras y cáncer en las paredes vaginales y en el cuello de la matriz. Los lisosomas, en plena actividad armoniosa dentro de la célula viva, constituyen el fundamento de la existencia. Existen variadas formas de lisosomas, las anilasas, anipasas, proteasas, oxidasas, penosidasas, catalasas, hidralasas, hidrógeno, etc. En armonía con el infinito, en contacto con la naturaleza, se estabilizan la presión superficial, la presión de todas las células, glóbulos rojos, zoospermos, etc. Los detergentes, insecticidas, pomadas espermicidas, drogas, hormonas de animales, monóxido de carbono destruyen los lisosomas de zoospermos, óvulos, etc. El aire vital lejos de las ciudades, el prana de los bosques, el sol, el agua pura, etc., fortifican y enriquecen el organismo con lisosomas. Los lisosomas son los agentes activos del fondo vital. Los procedimientos físicos, químicos y biológicos en boga para el control de la natalidad destruyen los lisosomas, originan espantosas enfermedades y acaban con la vida. El mejor sistema anticonceptivo que existe es el de no llegar jamás al orgasmo de la fisiología orgánica, lo que se conoce al espasmo, al orgasmo fisiológico. Durante la cópula química o metafísica, cualquier zoospermo maduro puede escaparse y entonces se realiza una fecundación. Lo que estamos queriendo decir es que con este sistema no te quita de tener bebé. Si tú quieres tener un bebé, puedes tener un bebé, incluso mejor, mucho más fuerte, más sano e intelectualmente más elevado. Con este sistema, no con el sistema que conocemos actualmente debido a que la humanidad está degenerada. No hay necesidad de derramar millones de zoospermos para realizar una fecundación. Este es el único sistema sano para resolver el gravísimo problema de la expansión demográfica. Esta es la clave para controlar en forma inteligente y sin perjuicio alguno la fecundación humana. El espantoso sacrificio de la no eyaculación es muy difícil para las personas que son muy lujuriosas. Más lujuriosa sea una persona y más le va a costar realizar este sistema que estamos proponiendo, que estamos explicando en esta ocasión, en este video. Telema, voluntad, es lo que se requiere para retirarse a tiempo, antes del espasmo sexual. Es conveniente afirmar que la naturaleza no hace saltos. Puede y debe el principiante realizar el cambio poco a poco, no es de la noche a la mañana. Si realmente se quiere consolidar, afianzar, fijar nuestro sistema, considero necesario empezar con prácticas sexuales cortas, cuando mucho de 1 a 5 minutos diarios, para afianzar el sistema. Después se puede alargar el tiempo, ya con la práctica. Los grandes atletas de la sexo yoga suelen practicar el Sahaja Maituna durante 1 hora diaria. De ninguna manera es conveniente empezar con largas prácticas sexuales. Obviamente, si empiezas con largas prácticas sexuales, pues te vas a caer, vas a perder tus aguas. Y lo que se trata es de guardar la semilla y no perder jamás las aguas, para podernos autorrealizar, crear los cuerpos solares, fortificar la salud, cuerpo físico y la mente, la conciencia, por sobre todo la conciencia, el despertar de la conciencia. En cambio, debe realizarse en forma metódica y con muchísima paciencia
sin desmayar jamás. Después de algunos años de paciente aprendizaje, el Sahaja Maituna se convertirá en una función normal en el estándar de su vida sexual. Una de las ventajas de este sistema, además de controlar en forma natural la fecundidad, es la de conservar la potencia sexual durante toda la vida. Ahora vamos a tocar otro punto que también está relacionado con la transmutación de la energía sexual, y es el caduceo de Mercurio. Según los yogis del Indostán, existen en la columna vertebral dos finísimos canales nerviosos llamados Ida y Pingala, y un canal profundo llamado Sushumna, que corre dentro y a lo largo de la médula espinal. Estos canales nerviosos sirven para el ascenso de la energía sexual. El bisturí no podrá encontrarlos jamás porque estos no pertenecen a la tercera dimensión, pertenecen a la cuarta dimensión. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de un sueño. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero, todo de oro, con su vaso como sobre su cabeza y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso, la otra a la izquierda del vaso. Hablé más y díjele, ¿qué significan las 2 ramas de oliva que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como de oro? Y respondióme diciendo, ¿no ves qué es esto? Y díjele, Señor mío, no. Y él dijo, estos 2 hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías capítulo 4, versículo del 1 al 6 y del 11 al 14. Las 2 ramas de olivo, que por medio de 2 tubos vierten de sí aceite como de oro, son los 2 nadis, Ida y Pingala. Estas 2 olivas del templo, estos 2 candeleros que están delante del trono del Dios de la tierra, estos 2 testigos del Apocalipsis, y si alguno les quisiera hacer daño, solo fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Claro que todo esto es simbólico. Ida y Pingala nos enseña la sabiduría antigua, la sabiduría gnóstica. Se anudan graciosamente en el hueso coccígeo y luego ascienden como 2 serpientes enroscadas en la espina dorsal hasta el cerebro. En el hombre, Ida parte del testículo derecho y Pingala del izquierdo. En la mujer este orden se invierte, partiendo de los ovarios. La doctrina secreta enseña a sus discípulos que Ida es de naturaleza lunar y Pingala es de naturaleza solar. Los yogis indostanes afirman que Ida se encuentra íntimamente relacionado con la fosa nasal izquierda y Pingala se halla relacionado con la fosa nasal derecha. En la mujer este orden está invertido. Por Pingala ascienden los átomos lunares del sistema seminal y por Ida los átomos lunares y por Pingala los átomos solares. Ida y Pingala terminan en esa región frontal situada entre las 2 cejas, formando un nudo gracioso, y luego se continúan en ciertos conductos sutiles que parten de la raíz de la nariz a través de unos finísimos canales. Dichos canales vienen a conectar a Ida y Pingala en el corazón esotérico o centro magnético situado en la región del tálamo. Allí se encuentra aquel misterioso canal nervioso llamado Amrita Nadi, que conecta al corazón esotérico con el chakra Anahata. Ida y Pingala conectan de hecho a los órganos sexuales con el cardias. Por eso cuando uno transmuta, se despierta el corazón. Al hablar del corazón hablamos de la conciencia, esencia o alma. Amrita Nadi tiene además, entre otras funciones, la de conectar al corazón esotérico con el loto de los 1000 pétalos situado en la glándula pineal, aquí. Cuando se transmuta, no solamente se desarrolla el corazón, se desarrolla esta glandulita, la pineal. Por lo tanto, nos volvemos más sabios y entramos en contacto
o vemos las dimensiones superiores del espacio, porque lo que vemos no es todo lo que existe, este mundo físico no es todo lo que existe. La espina dorsal es aquella caña semejante a una vara de medir de que nos habla el Apocalipsis, es el bastón de Brahma, la vara de Aarón, el caduceo de Mercurio con sus 2 serpientes enroscadas. La salvación del hombre reside exclusivamente en la médula y en la energía sexual. Todo lo que no sea por ahí, por ese camino, es perder lamentablemente el tiempo. ¿Quieres llegar a Dios, pero no guardas tu semilla? Vas derecho al fracaso. Es una pérdida lamentable de tiempo. Otro punto de este tema, ya para finalizar, se llama una práctica de transmutación, el Ham-Saj. Ham-Saj. Existen diversos sistemas esotéricos para la transmutación de la entidad del semen en energía sexual. El más poderoso es el arcano AZF. Arcano AZF. Debe realizarse esta práctica entre un hombre y una mujer. Práctica. El maestro Samael nos enseña que hay que inhalar profundamente despacio e imaginar que la energía creadora sube por los canales espermáticos hasta el cerebro. Así. Vamos a hacer mentalmente y Saj verbalmente. Es una de las tantas prácticas que existen para la transmutación de la energía sexual, pero esta es la más popular, la más básica. Ham, imaginamos cómo la energía asciende por nuestra columna vertebral, desde nuestras gónadas o órganos creadores, asciende hasta el cerebro, hasta la glándula pineal, y de ahí bajamos la energía al corazón. Cuando sube la energía, decimos mentalmente Ham. Cuando exhalamos el aire, golpeamos esa energía, la llevamos hacia el corazón y decimos Saj, rápido, corto y rápido, Saj. Ham es largo, Saj es corto y contundente. Existe otra práctica que el maestro Samael Aun Weor enseña. Es el Tom Sa Ham, Tom Ra Ham. Si el hombre organizara sus sistemas vitales y en lugar de propiciar el sistema centrífugo, utilizara el centrípeto, es decir, que el hombre hiciera fluir las fuerzas sexuales de afuera hacia adentro, mediante la transmutación, aunque hubiese el sueño erótico, no habría poluciones nocturnas, no habría pérdida de la energía sexual durante el sueño, los famosos sueños húmedos, eso no existiría. Pero el hombre hace que sus energías fluyan de forma centrífuga, es decir, de adentro hacia afuera. Todo es externo, todo es de dentro hacia afuera. Por eso es que existen las famosas poluciones nocturnas. Y por eso es que al hombre le cuesta tanto retener sus aguas sexuales, el enseminis. Si nosotros convertimos las fuerzas circulantes en nuestro organismo, al contrario, en forma centrípeta, de afuera hacia adentro, no perderemos jamás las aguas sexuales. Después de un entrenamiento, porque las cosas pues no son rápidas, después de un entrenamiento ya no volveremos a perder nuestras aguas y los resultados serán magníficos. La creación de los cuerpos, la autorrealización íntima del ser, el despertar de los chakras, el despertar del corazón, el despertar de la pineal, el despertar de la sabiduría, de la inteligencia y, en definitiva, conseguiríamos lo que todo ser humano anhela, lo que toda criatura viviente anhela, que es la felicidad. Existe, nos dice nuestro maestro Samael Aun Weor, una intensa y profunda relación entre las fuerzas sexuales y la respiración. La respiración y las fuerzas sexuales están íntimamente conectadas.
debidamente combinadas y armonizadas, originan cambios fundamentales en la anatomía física y psicológica del hombre. La energía creadora, organizada en forma centrípeta, como hemos dicho, centrípeta, de afuera hacia adentro, se convierte en un instrumento extraordinario para la esencia, para el despertar de la esencia, el despertar de la conciencia de nuestras almas que están desafortunadamente hoy en día dormidas. El vacío iluminador se produce debido a que las energías creadoras, fluyendo desde afuera hacia adentro, impregnan a la conciencia y terminan por hacerla abandonar el ego y el cuerpo. La conciencia desembotellada de entre el ego penetra en el vacío iluminador y recibe el Tao, lo que se llama en Oriente el Tao. Recibe la conciencia, el Tao, a través de esta práctica de transmutación sexual, ya sea con el Ham, Sa o con el Tom, Sa, Ham, Tom, Ra, Ham, en 3 partes. Así pues, la energía creadora combinada con la meditación sirve para el despertar de la conciencia. Saca a la conciencia de entre el ego y se absorbe en el vacío iluminador. La meditación combinada con el tantrismo, con el arcano ZF, alquimia o transmutación de la energía sexual, es formidable. Ham Sah es una de las claves, fundamentales. Acuérdense. Ham mental, Sah verbal. Imaginando cómo la energía sube desde las gónadas a la cabeza y de la cabeza al corazón. Espero que les haya interesado la información vertida con todo mi cariño en este video. Ojalá les haya servido, nos sirva a todos para el despertar de la conciencia y para alcanzar la felicidad, para alcanzar nuestro ser. Si nosotros no aspiramos a llegar al ser, a llegar a Dios que vive atómicamente dentro de nosotros, no seremos nunca felices. Por más cosas materiales que tengamos, por más que cumplamos todos nuestros sueños y todos nuestros deseos inimaginables, no seremos felices, porque la felicidad está única y exclusivamente está en el ser, en nuestro Dios interno. Él es el que nos puede dar la felicidad auténtica, no el placer, no la diversión, no las distracciones, la felicidad auténtica. Y para llegar al ser hay que despertar la conciencia, y para despertar la conciencia hay que transmutar necesariamente nuestras secreciones sexuales, como decía Sigmund Freud, como decía Carlos Jung, y todos los grandes sabios que en el mundo han sido. Jesús de Jesucristo en sus apócrifos, Jesús el Cristo hablaba también de la transmutación de la energía sexual en los apócrifos, la hacía de forma velada, pero a sus discípulos más cercanos se los habló de forma abierta. El Buda, Krishna, Quetzalcóatl, Moisés, Isaac, Aarón, todos los grandes hombres que en el mundo han sido hombres auténticos, reales, y no simples humanoides condenados a la pena de vivir como somos nosotros, gracias a que han trabajado en la energía sexual, de que la han transmutado, esa masa la han transmutado en energía, en luz, en conciencia. Ese es el camino. Como dijo Jesús, solo hay un camino para llegar a Dios. Solo hay un camino, es estrecho, angosto y difícil. Muchos hemos, a través de las existencias, intentado llegar a Dios y no lo hemos conseguido. Ahora tenemos otra oportunidad. Se abren otra vez las puertas de las oportunidades. Están abiertas. Las podemos cruzar para llegar al cielo o para seguir bajando y terminar en los mundos infiernos. Nosotros tenemos el libre albedrío, tenemos la decisión. Yo les invito, si ustedes sienten incredulidad, si ustedes sienten escepticismo, los invito a que lo prueben, a que se den esa oportunidad, por lo menos por 6 meses, por 1 año, y van a ver que sí funciona, que sí es real. Lo que estamos diciendo no es mera fantasía, es una realidad. Me despido de todos ustedes y los veo en el próximo video.